Preludio. Pasé toda mi vida convencido de que este mundo estaba condenado. Las guerras entre países, los conflictos globales, las crisis económicas, todo esto no era más que el prólogo de una catástrofe mayor. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que, con una guerra nuclear de máxima potencia, todo colapsaría. El mundo y la humanidad se extinguirían en cuestión de días. Durante años viví con esa indiferencia. Me parecía absurdo preocuparme por cosas que la gente consideraba importantes. Mientras todos se obsesionaban con carreras, relaciones o el último teléfono, yo me sentía vacío, aburrido, como si nada en esta realidad tuviera sentido. Fue entonces, en medio de ese letargo, que descubrí las historias de personas reencarnando en mundos de fantasía. Mundos donde la magia, los demonios y los héroes eran reales. Me fascinó. No era solo entretenimiento, se volvió una obsesión. Me decidí a dejar de ser una persona común. No se lo conté a nadie, pero desde ese momento, juré dedicar mi vida a volverme más fuerte. Aprendí técnicas de pelea, de sigilo, combate armado, no porque pensara usarlas aquí, sino porque creía que, si alguna vez llegaba a reencarnar en un mundo de fantasía, necesitaba estar preparado. Puede sonar infantil, pero para mí era algo serio. Pasé mi infancia como cualquiera, jugando fútbol, videojuegos, teniendo amigos. Hasta que llegó la pandemia, y descubrí el anime. Ver a personajes con poderes sobrenaturales, enfrentándose a enemigos imposibles, dejando su marca en mundos que parecían infinitos, me cambió. Y ahí me pregunté, ¿y si esto es posible? El mundo es inmenso, y el universo, incomprensible. ¿No sería tan descabellado pensar que, en algún rincón, existan mundos donde la magia y los poderes trasciendan las leyes humanas? Después de todo, hace un siglo viajar a la luna era una fantasía. Alguien lo imaginó, y con ese pensamiento, encendió una chispa que lo hizo realidad. ¿Por qué no podría yo imaginar, recrear y provocar algo similar? Muchos dirán que con esa lógica todo existe, pero dentro de mí, algo me dice que no deje de creer. Lo siento en el alma, como una conexión extraña que se niega a extinguirse. Lo frustrante es que, en este mundo, el ser humano está condenado a ser débil. Nuestra fuerza física es limitada, y por consecuencia, nuestra mente se adapta a esa fragilidad. El instinto de supervivencia nos mantiene cobardes, cautos. Somos criaturas diseñadas para evitar el peligro, no para enfrentarlo. Pero hay dos tipos de personas: los que evolucionan y rompen esos límites, y los que se quedan estancados, sobreviviendo en la falsa comodidad de este mundo. ¿Y en cuál estoy yo? Exacto, en la segunda. Soy malditamente débil. Y así, jamás alcanzaré mi sueño de ser invencible. Aunque bueno, no sé por qué pienso todo esto, jaja, parece como si estuviera narrando una historia. Capítulo 1. Destino. El despertador sonó 5 veces antes de que él decidiera levantarse. La habitación, desordenada y oscura, apenas dejaba entrar la luz de un cielo cubierto de nubes blancas. Era uno de esos días en los que incluso el clima parecía querer empezar. Se miró en el espejo. La misma cara de siempre. Cabello revuelto, ojeras profundas y esa expresión de quien ya está harto del mundo antes de cumplir los 18. Se lavó la cara, se puso la camiseta negra que tanto le gustaba y colgó la mochila en su hombro. Desde la cocina, su madre gritó: «No te olvides el almuerzo». «Sí, Mara», contestó. Salió de la casa cerrando la puerta con un golpe suave y empezó a caminar hacia la secundaria. Mientras avanzaba por las calles, su mente divagaba como cada mañana. Todos siguen el mismo camino, pensó. Como si nacieran con un manual de instrucciones pegado al cuerpo. El portón de la escuela se alzaba como la entrada a una cárcel. Los grupos de siempre se reunían en los mismos rincones de siempre. Los que se creían superiores, los que intentaban pasar desapercibidos, y él. El raro. El que parecía existir en su propio universo. Algunas miradas se clavaron en él. Sabía que hablaban. Lo hacían todos los días. «Ahí va el loco ese», murmuró uno de los tantos idiotas. Él no les prestó demasiada atención. Solo esbozó una media sonrisa, giró la cabeza y les guiñó un ojo antes de seguir caminando. La costumbre de ignorar murmullos y comentarios hacía rato que se había vuelto parte de su rutina. Entró al aula y se dejó caer en su asiento habitual, en la esquina junto a la ventana. La profesora aún no había llegado.
Apoyó la cabeza sobre los brazos cruzados y dejó que su mente volviera a esos pensamientos suyos. A ese otro mundo donde las cosas sí tenían sentido. Donde podía pelear. Donde el mundo no era una cadena de días grises que se repetían. El sonido de la puerta sacó su atención. La profesora entró, pasó lista y comenzó a explicar un tema que él no iba a escuchar. Pero los murmullos en el aula no tardaron en aparecer. ¿Qué mira ese? Seguro está delirando otra vez. Marco, el idiota de siempre, estaba ahí con sus dos sombras. Tres chicos con el ego inflado y una necesidad constante de humillar a quien no se arrodillara ante ellos. Él solo sonrió sin decir nada. Cada palabra, cada intento de insulto, era como leña para el fuego que ardía dentro de él. Porque ellos no lo sabían, pero cada comentario afilado alimentaba sus ganas de romper las reglas del juego. Cuando sonó el timbre del recreo, salió al patio y se dirigió al rincón trasero de la escuela, ese espacio donde nadie se atrevía a meterse. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra una pared despintada y sacó un par de galletas del bolsillo. Entonces apareció Lucía. Cabello desordenado, sonrisa fácil y esa forma de caminar como si nada en el mundo pudiera tocarla. La única que, desde el primer día, había decidido hablarle sin prejuicios. ¿Otra vez escapando de la gente?, preguntó, con media sonrisa. No escapo, respondió él, sin mirarla. Solo elijo con quién perder el tiempo. Lucía soltó una carcajada y se sentó a su lado. Hablaron de películas, teorías ridículas, mundos paralelos y conspiraciones imposibles. Con ella, aunque fuera por un rato, todo dejaba de ser insoportable. El recreo terminó. Las horas siguientes pasaron lentas, pesadas, iguales a las de cualquier otro día. Hasta que sonó el timbre de salida. Ahí, algo cambió. Caminando hacia su casa, decidió cortar camino por un callejón que normalmente evitaba. No sabía bien por qué. Tal vez por simple aburrimiento, tal vez porque algo dentro suyo quería que ese día terminara de forma distinta. Y así fue. A mitad del callejón, tres tipos lo interceptaron. Rostros cubiertos, actitudes de sobra. Dame la mochila, imbécil, ordenó uno, mostrando un cuchillo. Él se quedó quieto. Sintió como su corazón aceleraba, pero no era miedo. Era una excitación extraña. Como si, al fin, la vida le estuviera dando la oportunidad que llevaba años esperando. Dejó la mochila caer al suelo y sonrió. ¿Sabes pelear, genio?, preguntó, con una expresión que descolocó a los ladrones. El tipo se lanzó. Él esquivó el golpe sin esfuerzo, giró y le encajó un codazo en la mandíbula. El segundo intentó abalanzarse, pero lo desarmó de una patada seca en la rodilla. El tercero titubeó. Había algo en su mirada que decía que había cometido un error. Los tres creían haberse cruzado con una presa fácil. Y no sabían que él no era como los demás. Los tres terminaron en el suelo. Jadeantes. Humillados. Les dije que alguien iba a intentarlo, murmuró, mirando el cielo gris. Pero entonces, sucedió. Uno de ellos, el primero al que golpeó, sacó una pequeña navaja y, desde el suelo, se la hundió en el abdomen. El filo le cortó la piel, y en ese instante, todo se detuvo. Se miró la herida. La sangre empezó a brotar, caliente, pegajosa. Los ladrones huyeron como ratas cobardes, dejando atrás sus amenazas. Él cayó de rodillas primero, luego se recostó contra la pared. El cielo gris parecía más oscuro. El aire era pesado. Pero no había miedo en sus ojos, solo una certeza. Así que así se sentía. Morir. Y en su rostro se dibujó una última sonrisa, una que no tenía tristeza ni arrepentimiento. Porque supo, en lo más profundo, que eso no era el final. Que su historia recién estaba por empezar. Y mientras el mundo se desvanecía, dejó que sus párpados se cerraran por última vez. Capítulo 2. El umbral oscuridad. Era lo único que existía. Un vacío tan profundo que no había arriba ni abajo, ni sonido, ni olor, ni frío ni calor. Solo un abismo eterno donde incluso el concepto de tiempo parecía desvanecerse. Él no sabía cuánto llevaba ahí. No recordaba su nombre, ni su rostro, ni su cuerpo. Solo una sensación persistente de haber perdido algo, de estar incompleto. Entonces, una luz. No era una luz cálida ni reconfortante.
Era un resplandor pálido, casi plateado, que surgió desde ningún punto en particular. Como si la oscuridad misma se hubiera abierto para dejarla pasar. Y con esa luz, vino él. Una figura gigantesca emergió del abismo. Sus alas, de un blanco tan puro que dolía mirarlas, se extendían como un manto de plumas infinitas, pero algunas estaban desgarradas, ennegrecidas en las puntas, como si hubieran rozado cosas prohibidas. Su rostro, era un contraste imposible. La mitad de su cara era la de un ángel, perfecto, de rasgos suaves y serenos, ojos de un celeste inhumano. La otra mitad, sin embargo, era una calavera envuelta en sombras, con fragmentos de carne marchita aferrándose a los huesos. Su sola presencia torcía el espacio. Todo a su alrededor palpitaba, como si el abismo mismo respirara a su ritmo. Cuando habló, su voz no fue un sonido. Fue una vibración que se coló en cada rincón de lo que quedaba del alma del protagonista. Has cruzado el umbral, mortal. La figura descendió, flotando hasta quedar frente a él. A medida que se acercaba, los detalles de su vestimenta se volvían más nítidos. Una túnica que parecía hecha de niebla y cenizas, adornada con símbolos antiguos que cambiaban de forma al observarlos. No temas, hijo del polvo. Esto, no es el fin. Continuó aquella voz, que parecía hablar desde todas direcciones al mismo tiempo. El muchacho, o lo que quedaba de él, se sintió reducido a nada ante semejante entidad. Aún sin cuerpo, su esencia tembló. ¿Dónde estoy?, preguntó, y sus palabras no salieron de su boca, sino de su conciencia. El ángel de la muerte sonrió. Fue un gesto hermoso y aterrador al mismo tiempo. Entre lo que fue y lo que será. Entre tu último suspiro y tu próximo aliento. Estás en el límite, donde los hombres enfrentan lo que no pueden comprender. El abismo comenzó a girar lentamente a su alrededor. Sombras antiguas y fragmentos de recuerdos cruzaban como destellos fugaces. Una risa, una lágrima, una pelea, una caricia. Todo eso era suyo, pero a la vez le resultaba ajeno. ¿Estoy muerto?, volvió a preguntar. La entidad se inclinó apenas. Sí, y no. La muerte es relativa. Un paso. Una transformación. Algunos se disuelven en la nada. Otros son reclamados. Pero tú fuiste elegido. El muchacho intentó comprender, pero su mente se debatía entre el miedo y la fascinación. Algo en esa entidad lo repelía y lo atraía al mismo tiempo. ¿Elegido? ¿Para qué?, inquirió. Las alas del ángel se agitaron con suavidad, y pequeños fragmentos de luz y sombra flotaron a su alrededor. Para nacer donde las almas no descansan, donde los hombres aún buscan sentido a través de la espada y el honor. Donde los reinos caen y las bestias caminan entre mortales. Donde los dioses observan y apuestan por los destinos de los hombres. El ángel se acercó más. Sus ojos, mitad misericordia, mitad condena, se clavaron en los suyos. Tendrás una nueva oportunidad. No en tu mundo, sino en otro. Un mundo antiguo. Un mundo de reyes, demonios y tierras salvajes. Donde tu muerte aquí será tu renacimiento allá. El muchacho sintió como algo en su interior comenzaba a reconstruirse. Una sensación extraña, como si piezas dispersas se unieran. ¿Y por qué yo? ¿Qué tengo de especial?, preguntó, aunque una parte suya ya sabía la respuesta. El ángel extendió una mano, esquelética y divina al mismo tiempo. Nada, y todo. Porque no hay mayor fuerza que la de aquellos que no temen perderlo todo. Tu alma desafió a su destino antes de morir. Peleaste cuando debiste huir. Sonreíste al filo de la oscuridad. Y eso, es raro entre los tuyos. El abismo vibró con esas palabras. Ecos antiguos, nombres olvidados, resonaron en el vacío. ¿Y si no quiero?, se atrevió a preguntar. La sonrisa del ángel se amplió. No tienes elección. Ninguno la tiene. Los que mueren pertenecen al abismo. Pero a veces algo nos reclama desde el otro lado. Y esa llamada, mortal, ya fue hecha. El muchacho sintió una fuerza invisible alzarlo, separarlo de la nada. Pequeños fragmentos de lo que era su cuerpo comenzaron a materializarse, primero como luz, luego como carne y hueso. El ángel se elevó, extendiendo sus alas. Tu nombre quedará atrás. Tu pasado será un eco lejano.
Pero lo que hagas allá, en ese mundo olvidado por los dioses, escribirá un nuevo destino. Eres libre de forjar tu leyenda, o de perecer en el intento. Todo a su alrededor comenzó a colapsar. El abismo se retorció, y una grieta de luz dorada se abrió en medio de la oscuridad. El ángel de la muerte habló una última vez, y su voz fue como un trueno contenido. Recuerda, nada en ese mundo es lo que parece. No confíes en las sonrisas fáciles. No temas a las sombras. Y si alguna vez escuchas mi voz de nuevo, sabrás que tu hora llegó. Con esas palabras, el muchacho fue lanzado hacia la luz. El abismo se cerró. El ángel se desvaneció en la oscuridad como un espejismo. Y en el lugar donde había estado, solo quedó el eco de su último consejo. Todo era silencio otra vez. Capítulo 1, el primer aliento de Theon. Oscuridad. Luego, un estallido de luz y ruido. El aire frío le quemó la garganta, y su cuerpo, pequeño y torpe, se estremeció al ser liberado de esa tibieza que lo envolvía. No entendía cómo, pero podía sentir, pensar, recordar. ¡No! No puede ser. El asombro fue inmediato, como si 1000 pensamientos se agolparan en su mente diminuta. Por fin. No jodas, por fin. Había pasado años soñando con esto. Rezando a dioses en los que nunca creyó, rogando al destino que le concediera esa improbable fantasía que veía en cada maldito anime de su anterior vida. Reencarnar en otro mundo. Y ahora, estaba aquí. Lo supo sin ninguna duda. Por el olor, por el aire, por las voces. Por la sensación de su piel húmeda y pegajosa, por las manos toscas y cálidas que lo envolvieron. Quiso gritar de alegría, pero solo un llanto agudo y torpe escapó de su garganta. Claro, soy un bebé. No le molestó. No todavía. La euforía era demasiado intensa como para arruinarla con detalles. Sintió el calor de un pecho contra su mejilla, el roce de una manta áspera, y escuchó una voz femenina que, aunque quebrada por el cansancio, se llenaba de una ternura tan pura que casi le dolió. Míralo, Arek, es perfecto. Otra voz, masculina, grave y algo nerviosa, se sumó. Los dioses, ese cabello. ¿Qué pasa con mi cabello? No tardaron en aclararlo. Negro, como la noche más cerrada, susurró la mujer. La anciana partera se acercó entonces, observándolo detenidamente. Jamás vi un niño con ese cabello en todo el valle. Ni uno solo. El hombre gruñó, preocupado. Solo en Boren nacen con ese color. Vamos. ¿Sí? Protagonista desbloqueado. Si hubiera podido reír, lo habría hecho. Estaba tan satisfecho, tan lleno de esa absurda felicidad, que el dolor y el frío apenas importaban. La anciana, con manos cansadas pero firmes, limpió su rostro y su cuerpo con paños tibios. Es un niño fuerte. Ha nacido sin un solo llanto, hasta que lo sacamos de ese vientre. La madre sonrió débilmente. Se llama Theon. El padre levantó la mirada. Ese nombre, es antiguo, ¿estás segura? Sí, afirmó ella con suavidad, como si nombrarlo fuera sellar un destino. Theon, está bien. Me gusta. Suena de guerrero. Suena a protagonista. El hombre asintió, resignado. Theon será. Los días siguientes transcurrieron como una mezcla de incomodidad y fascinación. Theon, atrapado en ese cuerpo diminuto, no dejó de maravillarse con cada detalle. La textura de la madera en las vigas, el aroma a hierbas secas, el sonido del viento colándose por los resquicios del techo. Las conversaciones entre sus padres eran su mejor entretenimiento. Está creciendo bien, comentaba Arek mientras sostenía a su hijo cerca del fuego. Fuerte para su edad. Lo sé, decía ella con una sonrisa cansada. Pero hay algo en sus ojos, a veces parece que entiende. Y claro que entiendo, madre. Más de lo que imaginas. A los pocos días, los vecinos empezaron a visitarlos. Mujeres mayores, hombres rudos de piel curtida, muchachos jóvenes con expresión desconfiada. Todos murmuraban lo mismo. Ese cabello, es un mal presagio. Los de Boren traían la guerra a cuestas. Nada bueno sale de una sombra tan oscura. Arek se fastidiaba. Es solo un niño. Mi hijo. La mujer que lo había traído al mundo lo defendía con calma. Los niños son como la tierra virgen. Lo que crezca en ellos depende de cómo se los cuide. Theon memorizaba esas voces, esos rostros.
Sabía que, tarde o temprano, tendría que convivir con ellos, o enfrentarlos. Por ahora, da igual. Mi prioridad es crecer. Aprender. Observar. Pero con el paso de las semanas, la euforia inicial se fue transformando lentamente en incomodidad. La limitación de su cuerpo lo empezaba a irritar. No poder hablar. No poder moverse con libertad. Solo dormir, comer y llorar. Mierda, no recordaba que ser un bebé era tan frustrante. Intentaba mover las manos, las piernas, y aunque cada día lograba un poco más, la impotencia lo consumía. No importa. Lo voy a soportar. Lo voy a aprovechar. Voy a escuchar todo lo que digan. Voy a ver cómo es este mundo. Y cuando camine, no voy a detenerme. Lo que nunca perdió fue ese brillo en los ojos. Y aunque los aldeanos lo notaban con inquietud, su madre solo sonreía. Este niño, es distinto. Primeros pasos del tiempo, en su extraño ritmo de infancia, pasó como un susurro. Para Theon, cada día era una mezcla de pequeñas conquistas y frustraciones. Su cuerpo, aunque torpe, comenzaba a responder mejor a sus deseos. Las manos dejaban de temblar tanto, y las piernas adquirían fuerza. La cabaña donde vivía con sus padres era modesta pero cómoda. Construida de madera oscura y techos bajos, estaba rodeada de praderas abiertas y árboles robustos que crujían cuando el viento soplaba desde las montañas. Theon observaba todo con atención. Desde las brasas del fuego, hasta los gestos de los adultos, pasando por los sonidos lejanos de los carros en la aldea. Esto es otro mundo, un mundo de verdad. Fue una tarde, cuando tenía alrededor de un año, que sucedió. Arek y Lyra, su madre, conversaban animadamente en la cocina, preparando una sopa de raíz y carne salada. El aroma inundaba la casa, y Theon, sentado en una manta de piel sobre el suelo, estiró una mano hacia una rama seca cercana. El simple intento de alcanzar ese objeto desató su determinación. Se impulsó. Sus piernas temblaron, pero no cedieron. Por primera vez, el pequeño cuerpo se sostuvo erguido. Y antes de que pudiera pensar demasiado, un pie se adelantó al otro. Un paso. Otro. Y otro. «Arek, mira», exclamó Lyra con un grito de alegría, dejando caer una cuchara. Theon soltó un chillido que era mitad triunfo, mitad sorpresa. Quiso sonreír, pero solo consiguió soltar un sonido agudo antes de caer de culo sobre la manta. El padre se acercó rápido, riendo. «Ese es mi chico». Lo alzó en brazos, y Theon se aferró a su camisa con las manos pequeñas. Primer paso en este maldito Isekai, hecho. Desde ese día, todo cambió. Theon se volvió una tormenta ambulante. Gateaba, caminaba, tropezaba, se caía y volvía a intentarlo. Cada rincón de la casa era un nuevo territorio por conquistar. Los vecinos empezaron a verlo con mayor frecuencia, cuando Lyra lo llevaba al mercado o al pozo de agua. Algunos lo miraban con desconfianza al ver su cabello negro como ala de cuervo, pero no todos. «Tiene los ojos listos para comerse el mundo», decía Alden, un viejo curtidor de rostro arrugado. «Es hermoso», comentaba Mara, la esposa del herrero, acariciando su cabeza. Otros, más supersticiosos, murmuraban por lo bajo. «Los de Boren, siempre traen tormenta detrás». Pero la mayoría, al final, se acostumbró. Era solo un niño. Y los niños no cargan maldiciones. Al menos, no todavía. Theon empezaba a reconocer sus rostros, sus voces. Se aprendía los caminos de tierra apisonada, las casas con techos de paja, los nombres de los animales. Observaba cómo los hombres forjaban, sembraban, cazaban. Cómo las mujeres hilaban, cocinaban y cuidaban. Voy a aprender todo esto. Desde cómo encender un fuego hasta cómo empuñar una espada. El mundo era inmenso y estaba a su alcance. El segundo granito llegó cuando las palabras empezaron a formarse. Al principio, balbuceos inconexos, sílabas sueltas. Theon, en su mente, se burlaba de sí mismo. Esto es patético, así suena un héroe en su infancia. Da. Pero no tardó en agarrar el ritmo. A los 2 años y poco, ya podía decir palabras sueltas. Ma, para Lyra. Ka, para Arek. No. Para todo lo que no quería. Y cuando dijo agua por primera vez, Lyra casi llora de emoción. «Es listo», decía con orgullo a las vecinas. Y sí que lo era. Theon entendía mucho más de lo que cualquiera suponía.
Escuchaba las charlas de los mayores, comprendía cosas que ningún niño de su edad debería captar. Había aprendido que en su aldea, Erden, los humanos eran mayoría, aunque no estaban aislados. De vez en cuando pasaban comerciantes elfos, altos y elegantes, o enanos de barba trenzada, con sus carromatos llenos de hierro y cerveza amarga. Había aprendido que en las montañas al norte vivían bestias que nadie osaba nombrar, y que en las llanuras del sur se contaban leyendas de criaturas hechas de madera y sombra. Y también entendió que su cabello negro no era del todo normal. Solo en Boren nacen así, susurraban algunos. Pero otros lo celebraban. Es señal de fuerza. Los antiguos guerreros llevaban esa sombra en la cabeza, decía Alden con una sonrisa desdentada. Con el tiempo, hasta los más supersticiosos dejaron de ver su cabello como algo malo. A unos les encantaba, otros simplemente lo ignoraban. Y Theon lo aceptó. Le gustaba esa mezcla. Que no todo fuera blanco o negro. Así es como quiero este mundo. Complicado. Real. Cuando cumplió 3 años, Theon ya caminaba sin torpeza y formaba frases cortas. Yo quiero ir, decía señalando los campos. Haré reía. Pronto, hijo. Aún no puedes cazar con los hombres. Theon gruñía por dentro. Viejo, te ganaría en un duelo si tuviera mi cuerpo de antes, pero se callaba. Sabía que había tiempo. Durante las noches, se quedaba despierto mirando el techo de madera, escuchando los grillos y el viento entre los árboles. Solo un poco más. De a poco, voy a ser fuerte de nuevo. Más que antes. Y el mundo lo esperaba, inmenso, lleno de razas, bestias y misterios que algún día, él pensaba, recorrería de punta a punta. Capítulo 3, antes de la escuela a los 6 años, Theon ya era una pequeña tormenta humana. Sus piernas firmes, su cabello negro como la noche, y esos ojos marrones intensos lo hacían destacar sin quererlo. En la aldea de Erden, los niños de su edad correteaban, jugaban con palos, cazaban insectos o se revolcaban en el barro. Pero Theon tenía otros planes. Porque aunque se mezclaba con los demás, su cabeza funcionaba diferente. Cada día que pierda, es una ventaja menos cuando empiece de verdad. Por eso había desarrollado una costumbre: preguntar todo. La gente ya lo conocía. Theon, hijo, ¿no te cansas nunca?, decía Alden, el curtidor, cuando el niño se sentaba junto a él mientras trabajaba. ¿Cómo se hace para que no se pudra la piel?, preguntaba Theon, serio, con las manos detrás de la espalda. Alden reía, escupía al suelo y le respondía. Sal, hierbas amargas y tiempo, muchacho. Así se curte el cuero. Y Theon asentía. En casa, era igual. A la hora de la cena, mientras Arek cortaba carne y Lyra servía sopa, Theon disparaba preguntas sin descanso. Papá, ¿de dónde viene esa carne? De los ciervos del bosque. Los cazamos cerca del río sur. ¿Y si alguien va muy al norte, qué hay? Montañas. Bestias. Y ruinas antiguas que es mejor no tocar. Lyra intervenía. Deja de llenarle la cabeza al niño, Arek. Theon cruzaba los brazos, fastidiado. Mamá, quiero saber. Algún día voy a ir. Su madre suspiraba. Cuando seas grande, Theon. Todo a su tiempo. Eso dicen siempre. Pero él no se conformaba. Se había vuelto un visitante habitual en la pequeña cabaña de Eron, el anciano de la aldea. Un hombre de barba larga y blanca, con la voz ronca y los dedos manchados de tinta. Eron tenía lo que nadie más: libros. En un mundo donde la lectura no era para todos, el viejo Eron había sido escriba en su juventud y había traído consigo una decena de tomos viejos. Y Theon se le pegó como una garrapata. ¿Vienes a escuchar otra historia, muchacho?, decía Eron al verlo entrar. Sí, respondía Theon, sin dudarlo. Cuénteme sobre los demonios esta vez. Eron resoplaba. Eres un niño raro. Y le contaba. Historias de criaturas que cazaban en la noche, de antiguas guerras entre hombres y elfos, de los enanos que forjaban en cavernas tan profundas que tocaban el fuego del mundo, de seres de metal y luz que existieron siglos atrás, a los que llamaban Ia, pero esas son leyendas, aclaraba el anciano. ¿Y si no lo son?, decía Theon con una sonrisa. Eron se reía. Entonces más vale que te hagas fuerte, mocoso. En la aldea, todos lo conocían ya. Algunos lo llamaban el de Boren, por su pelo negro y por su apellido.
Otros, simplemente Theon. Los adultos le hablaban con simpatía. «Theon, ¿quieres ayudarme a traer leña?», decía Mara, la esposa del herrero. «Claro», respondía él, más por la oportunidad de oír historias que por otra cosa. Y mientras cargaba ramitas, preguntaba: «¿Alguna vez viste a un elfo de cerca?». «Hace muchos años. Son altos, muy serios. No te miran como nosotros. ¿Y pelean bien?». «Como nadie», decía Mara, alzando las cejas. Theon asentía. Sumaba otra pieza al rompecabezas mental que se armaba. Los niños, en cambio, tenían reacciones mixtas. Luke, un rubio de su edad, era el más cercano a Theon. Compartían juegos, carreras y peleas con palos. «Te voy a ganar esta vez, Boren», gritaba Kiel blandiendo una rama. Theon sonreía de costado. «Dale, inténtalo». Y lo derrotaba con rapidez, para luego sentarse a reír. Había otros niños que lo ignoraban, algunos que lo admiraban y un par que murmuraban cosas. «Dicen que trae mala suerte», decía una niña pelirroja, Sira, de vez en cuando. Theon lo escuchaba, pero no le importaba. Sus padres, mientras tanto, no podían estar más orgullosos. «Es despierto como un lince», decía Arek, golpeando su copa de madera. «Y testarudo como su abuelo», agregaba Lyra, revolviendo el guiso. Durante las tardes, Theon ayudaba en lo que podía. Recogía leña, transportaba agua, cuidaba a los animales. Y a escondidas, entrenaba. Golpeaba troncos con ramas, lanzaba piedras para ver su puntería, intentaba trepar árboles. «No puedo desperdiciar ni un año». Una tarde, sentado frente a Euron, le soltó: «Viejo, quiero aprender a leer». El anciano se quedó quieto. «¿Sabes lo que pides, mocoso? Son símbolos antiguos. No todos pueden». «Yo puedo». Euron lo observó en silencio y, tras un rato, soltó una carcajada. «Muy bien, muy bien. Pero cuando te canses, no vengas a llorar». Y empezó a enseñarle. Los símbolos eran extraños, las letras torpes, pero Theon aprendía rápido. «Una vez que domine esto, no habrá historia que no pueda conocer, ni secreto que me oculten». Así pasaron los meses. Theon se volvió un niño fuerte, ágil, con una mente aguda y un carácter obstinado. En la aldea ya no era el de Boren raro, sino Theon, el chico curioso. Y sin saberlo, el mundo se preparaba para su siguiente etapa. Porque en poco tiempo, la escuela del reino enviaría a su maestro viajero para formar a los niños de la aldea. Capítulo 4, el inicio de la escuela. El día había llegado. Desde temprano, los niños de la aldea eran reunidos frente al templo viejo de Erden, una construcción de piedra semiderruida, con el techo abierto al cielo y enredaderas cubriendo las paredes. La gente murmuraba. «Ahí viene el maestro viajero», avisó una anciana. Un hombre de barba espesa y cabello gris, envuelto en una capa raída, avanzaba lento entre la gente. Caminaba apoyado en un bastón torcido y en su rostro se notaba el cansancio de los años. Se llamaba Maestro Reldan. Detrás de él, una mujer robusta de trenzas oscuras cargaba una cesta de cuadernos de arcilla y trozos de carbón. «Que todos los niños se acerquen», dijo Reldan con voz grave. Los chicos, nerviosos, se agruparon. Theon estaba ahí, con su ropa sencilla, el cabello algo revuelto y los ojos atentos. Los demás niños cuchicheaban. «Ese es Theon Boren», murmuró una chica de cabello castaño llamada Lyra. «Dicen que es raro», susurró Eira, la peli celeste, en tono bajo. Theon lo oyó todo. Siempre los oía. Luke, su amigo, se acercó y le susurró. «Hoy sí que va a ser un problema». Theon sonrió apenas. «Para vos, tal vez». El maestro levantó la mano y todos callaron. «A partir de hoy, serán aprendices del reino. Aprenderán a leer, contar, sobrevivir, y a respetar las leyes antiguas». Algunos niños se miraron entre sí, sin entender. «Los que no cumplan serán castigados», añadió la mujer de las trenzas, con una sonrisa sombría. Los murmullos cesaron. Theon, en cambio, pensó. Por fin algo decente. Reldan caminó entre ellos, observando. ¿Nombres? Uno a uno, los niños decían su nombre. Kiel. Lyra. Eira. Boren. Anna. Theon Boren, dijo él, con voz firme. Varios giraron a mirarlo. Reldan se detuvo ante Theon. Boren.
¿Eres hijo de Aret? Así es, maestro. ¿Sabes leer? Theon asintió. ¿Y escribir? Los chicos se quedaron helados. Mentira. Gritó Reldan, un niño regordete. Es verdad, dijo Kiel, cruzado de brazos. Theon sabe un montón de cosas raras. Theon se limitó a asentir. No tenía tiempo para juegos infantiles. La mañana empezó con lectura y escritura. Reldan trazó símbolos en una tabla de madera y explicó. Este es el símbolo de vida. Este, el de paz. Y este, de muerte. Los niños garabateaban malamente en tablillas de barro. Theon, en cambio, escribía rápido y sin errores. La mujer de trenzas lo notó. Theon, ¿quién te enseñó? Eron, el anciano de la aldea. Reldan sonrió. Tienes buena mano. Los demás lo miraban. Lyra se acercó. ¿Me enseñas después? Theon apenas la miró. Si te esforzas. Eira frunció el ceño, celosa. Seguro hace trampa. Theon sonrió de costado. Podés intentar alcanzarme cuando quieras. Después, números y cuentas. Reldan puso piedras sobre la mesa. Si tienes 5 piedras y te quitan 2, ¿cuántas quedan? Los chicos dudaban. 3. Gritó Luke. Correcto. Theon bostezó. Esto es de bebés. Cuando fue su turno, Reldan le preguntó. Si tienes 20 monedas y compras 3 manzanas a 2 monedas cada una, ¿cuánto te queda? Theon respondió sin titubear. 14 monedas. Reldan sonrió. Perfecto. Theon ni se inmutaba. A media mañana, historia del reino y los dioses. Sentados en el suelo, el maestro narraba. Hace 500 años, los héroes sagrados enfrentaron a las bestias del abismo. Theon escuchaba, pero en su cabeza ya tenía versiones mejores. Historias que Eron le había contado. Él sabía los nombres, las fechas, y que mucho de lo que el maestro decía eran versiones dulcificadas. Cuando Reldan dijo, y así el rey fundó Erden, Theon levantó la mano. Con respeto, maestro. Según los escritos de Thoran, la fundación fue 2 años antes de lo que dice. Lo cuentan los registros del templo de Akror. El anciano lo miró, sorprendido. Los niños boquiabiertos. ¿Eh? Murmuró Kiel. Es muy sabio. Reldan soltó una carcajada. Tienes razón, Boren. ¿Qué ojos los tuyos? Muy pocos recuerdan a Thoran. Eira apretó los dientes, odiándolo un poquito más. Luego, botánica básica. La mujer de trenzas mostró hojas y raíces. Esto es valeriana. Calma los nervios. Esto es brava. Venenosa. Los niños se asustaban al tocar. Theon tomó una raíz. Esto también sirve para infecciones. Machacada y puesta en heridas abiertas. La curandera lo miró, asombrada. ¿Cómo lo sabes? Lo leí. ¿Leíste de hierbas? Claro. Al final del día, en defensa básica, los niños cogieron palos. Primero, postura. Segundo, equilibrio. Tercero, aprovechar la oportunidad, dijo Reldan. Luke se plantó frente a Theon. Dale, peleemos. Theon suspiró. No quiero lastimarte. Ja. Decí eso cuando estés en el piso. Sonaron los palos. Theon esquivó con agilidad y lo hizo tropezar de un toque. Las chicas aplaudieron. ¡Wow! Es rápido. Theon le tendió la mano a Kiel. Seguimos mañana. Así terminó su primer día. Unas semanas después. El sol se filtraba débilmente entre las copas de los grandes robles que rodeaban la escuela rural de la aldea de Naret. El aire olía a tierra húmeda y a hojas frescas, y los pájaros trinaban entre las ramas, ajenos al bullicio de los niños que ya se agrupaban frente a la vieja estructura de madera y piedra. Esa mañana, Theon, con su cabello negro azabache que contrastaba con todos los tonos castaños y rubios del resto, caminaba despreocupado junto a Luken, su amigo de la misma edad, un chico de cabello despeinado color arena y una sonrisa pícara que rara vez desaparecía de su cara. Viejo, ¿te diste cuenta? Le susurró Luken, codeándolo. 3 chicas nuevas se te quedaron viendo hoy. Te juro por los dioses antiguos que si tuviera tu cara ya tendría a medio pueblo comiéndome de la mano. Theon soltó una leve risa, sin darle mayor importancia. No me interesa, Luken, tengo cosas mejores que hacer. Da.
gruñó su amigo, sacudiendo la cabeza. Serías feliz como un árbol. Al acercarse al claro donde se reunían los niños, una figura familiar lo esperaba. Era Eira, la chica de cabello celeste y ojos azules como el hielo de los montes del norte. Lo miró con desdén, los brazos cruzados y una expresión de evidente fastidio. Te estaba esperando, cara de cuervo, escupió, usando como apodo su cabello negro, el único de toda la región. Luke embufó divertido. Ahí viene la bruja otra vez, susurró, pero Theon lo ignoró. Eira avanzó con paso firme hasta quedar frente a él. Te desafío, otra vez. Hoy sí te voy a ganar. Anunció, señalándolo. Theon la miró con calma. ¿A qué? ¿A ver quién escribe su nombre sin errores o a ver quién atrapa más ranas? Replicó sin perder la serenidad. Los demás niños que ya se habían formado en semicírculo esperaban la reacción. Algunos reían, otros murmuraban. La rivalidad entre Eira y Theon se había vuelto parte del entretenimiento habitual de la aldea. A lo que sea, dijo ella, mordiéndose el labio inferior. Antes de que pudiera responder, el maestro Arwen llegó, un anciano de barba blanca y ropas sencillas, apoyándose en un bastón tallado. Basta, niños. Su voz aún era firme pese a los años. Hoy aprenderemos sobre las bestias de la llanura y sobre las antiguas runas de protección. La mañana transcurrió entre lecciones de lectura de antiguos símbolos en tablillas de madera y cuentos sobre los héroes que en épocas antiguas sellaron a los demonios en lo profundo de las montañas. Theon, como siempre, absorbía el conocimiento con facilidad, aventajando a los demás. ¿Cómo sabes tanto?, preguntó una voz a su lado. Era Lyra, la niña de cabello castaño que semanas atrás le había pedido aprender a escribir. Desde entonces, había comenzado a visitarlo en su casa, trayendo pergaminos y frutas secas. Theon sonrió levemente. Leo mucho, respondió. Lyra sonrió, algo nerviosa. Mi papá dice que eres raro, pero a mí me gustas, digo, me caes bien, se corrigió apurada. Luken apareció detrás de ellos y le dio una palmada en la espalda a Theon. Otro punto para el cara de cuervo. Bromeó. Primero Eira peleando por tu atención y ahora Lyra babeando. Theon rodó los ojos. Déjalo, Luken, pero en la distancia, un pequeño grupo de niños los observaba con expresión de desagrado. Bren, el chico regordete del primer día, lideraba el grupito. Estaba acompañado por Tomás, un muchacho pecoso, y Eric, un niño larguirucho con mala cara. ¿Ya viste? Ese creído lo mira todo el mundo como si fuera especial, masculló Bren. Si pudiera le rompería los dientes. Dicen que sabe leer palabras difíciles y todo, añadió Tomás. Seguro se las inventa. Eric, más silencioso, solo asintió. Hoy en la práctica de defensa le voy a partir la nariz, gruñó Bren, apretando una piedra en su mano. Más tarde, durante la clase de defensa, los niños recibieron bastones de madera y se les enseñaron las posturas básicas para defenderse de bestias salvajes. Recuerden, dijo el maestro Arwen. Golpe firme, posición baja y nunca den la espalda. Eira, como siempre, se adelantó y desafió a Theon. Tú contra mí. Theon suspiró, tomó su bastón y se puso en guardia. Eira atacó con velocidad, pero Theon, usando técnicas de su antiguo mundo, esquivó con fluidez, bloqueó y desarmó a la chica sin siquiera sudar. El grupo de niños aplaudió y rió, salvo Dalrak y los suyos. Eira se levantó, furiosa, pero antes de decir nada, Luken se le acercó. Otra vez te ganaron, muñeca. ¿Cuántas van ya? Eira le lanzó una mirada asesina y se fue refunfuñando. Al atardecer, Theon regresó a casa acompañado de Lyra, que cargaba algunos pergaminos. Theon, ¿puedo seguir estudiando contigo? Me gusta cómo explicas, preguntó, ilusionada. El padre de Theon, al verlos llegar, dejó la madera que cortaba y sonrió de oreja a oreja. Así me gusta, muchacho. Trayendo damiselas a casa. Rió, dándole un codazo cariñoso. Theon solo negó con la cabeza. Es para estudiar, papá. Claro, claro. Así empiezan todos, bromeó. Lo dudo, dijo Theon, cruzando los brazos. La tarde terminó con Lyra aprendiendo a escribir palabras cada vez más complejas, mientras el sol se ocultaba tras las colinas. Semestre después. El desafío de la ira.
El sol del mediodía caía con fuerza sobre el pequeño claro junto a los campos de entrenamiento. Era un lugar habitual donde los chicos del pueblo se reunían para jugar, cazar insectos o, como ahora, resolver cuentas pendientes. Frente a él estaba Dalrak, el gordito insoportable que siempre había intentado menospreciarlo. Detrás de Dalrak estaban otros 4 muchachos. Todo había comenzado esa mañana, cuando Zeon se dirigía a la biblioteca del anciano Ulm para devolver un tomo sobre hierbas venenosas. En el camino, se cruzó con Naera, la hermana menor de Dalrak. Era una chica bonita, de cabellos castaños y ojos miel, que llevaba tiempo suspirando en silencio por él. Y ese día, sin pensarlo, lo detuvo en mitad del sendero. Zeon, balbuceó, con las mejillas encendidas. Yo, desde hace tiempo quería decirte que me gustas. Un murmullo recorrió a los niños cercanos como una ráfaga. Zeon la miró sin inmutarse. Sus prioridades seguían lejos de todo eso. Lo siento, Naera. No estoy interesado en esas cosas, dijo con naturalidad, sin un ápice de crueldad, pero tampoco dulzura. La pobre chica corrió tapándose la cara. Y eso, evidentemente, había tocado el orgullo de Dalrak. Ahora estaban ahí. ¿Te crees mejor que nosotros por tener ese pelo raro y esas notas perfectas? Gritó Dalrak, rojo de furia. Siempre haciéndote el importante. Hoy te vas a llevar una buena, Zeon. Zeon suspiró, cruzando los brazos. No tengo tiempo para tus berrinches, Dalrak. Lira, desde atrás, masculló para sí. Idiota, deberían dejarlo tranquilo. Pero Dalrak ya había dado la orden y 2 chicos cargaron contra Zeon. Uno blandía un palo grueso, el otro iba directo a embestir. Zeon esquivó con facilidad el primer golpe, moviéndose con esa gracia que solo su entrenamiento secreto con su padre le había dado. Sin perder el equilibrio, atrapó la muñeca del segundo atacante y lo derribó de un solo movimiento. Muy lento. El chico cayó al suelo, revolcándose. Otro vino desde la izquierda con una roca en mano. Zeon giró su cuerpo, tomó un pequeño guijarro del suelo y lo lanzó. El proyectil impactó en la frente del agresor con un chasquido sordo, derribándolo al instante. Dalrak, impotente, gritaba improperios, sudando a mares. Maldito. Maldito engreído. Quedaban 2. Zeon los esquivó con un par de fintas y palmadas en los hombros, haciéndolos tropezar entre ellos. Todo era demasiado fácil. Entonces, Dalrak sacó una pequeña daga rumorosa de su cinturón. La multitud enmudeció. Zeon se detuvo. Ese brillo metálico, ese filo sucio, algo en su interior se estremeció. De golpe, un eco de su antigua muerte regresó a su mente, el frío de una hoja atravesando su piel. Por un instante, su visión se volvió borrosa. Te voy a matar, maldito. Rugió Dalrak. Corrió hacia él. Zeon intentó reaccionar, pero su cuerpo se sintió pesado, sus piernas entumecidas. No, otra vez no. En el último segundo, logró desviar el ataque, pero la hoja le rasgó superficialmente el brazo. Dolía, más por el recuerdo que por la herida. Con los dientes apretados, desarmó a Dalrak de un golpe limpio al estómago que dejó al gordito de rodillas, jadeando. El silencio era total. Zeon respiraba agitado, la daga caída a unos metros. Eres patético, Dalrak, usar un arma en una pelea entre niños. Dalrak, humillado, rompió en llanto. Los demás chicos se dispersaron. Zeon miró su herida, una simple línea roja en la piel. A lo lejos, la profesora Eliane llegaba corriendo, alertada por los aldeanos. ¿Qué ocurrió aquí? Todos señalaron a Dalrak. Zeon suspiró. El atardecer pintaba de anaranjado las nubes cuando Zeon llegó a su casa. El brazo vendado con una tela limpia, cortesía de la profesora Eliane. Caminaba con aire sereno. Apenas cruzó la puerta, su madre, Arek, corrió hacia él. Zeon. ¿Qué pasó? Exclamó al ver el vendaje. ¿Quién te hizo esto? Su padre, Arek. Apareció desde el fondo con su típico rostro adusto, pero en cuanto vio la herida en su hijo, su expresión se endureció más. Cerró el puño. Zeon suspiró, sentándose en la mesa de madera rústica. Nada grave. Dalrak sacó una daga, me alcanzó a rozar. Lira cubrió su boca, horrorizada. Ese mocoso. Podría haberte matado. Arek no dijo nada.
Fue directo a tomar su hacha de caza, que descansaba junto a la pared. ¿Dónde está ese infeliz? Zeon se levantó. Ya está. Lo detuve, los aldeanos lo vieron, y la profesora lo castigó. Pero Arek no iba a dejarlo así. Su hijo había sangrado. Y en este mundo, un hombre debía defender su nombre y el de su sangre. Minutos después, Arek salió rumbo a la casa de los padres de Dalrak. Lyra miró a Zeon, sentándose junto a él, tomando su rostro entre sus manos. Hijo, tienes que cuidarte. Eres fuerte, sí, pero no todo se resuelve con fuerza. Hay envidiosos, cobardes, gente que actúa en la oscuridad. Zeon bajó la mirada. No sabía cómo explicarle a su madre que más que la herida, lo que le dolía era ese maldito recuerdo clavado como una espina. Lyra, su madre, le besó la frente. Te amo, Zeon. No te pierdas en ese orgullo. Ella era muy dulce. A lo lejos, los gritos comenzaron a escucharse. Arek estaba desatado. ¿Cómo se atreven a criar a un cobarde que ataca con una daga a mi hijo? Rugía. Los padres de Dalrak intentaban calmarlo, pero el cazador de mirada sombría era implacable. Si vuelve a tocar a Zeon, juro por los dioses que me lo llevo a entrenar con los lobos del valle y lo dejo allá. Y más les vale que recen por él. El pueblo entero había salido a mirar. Algunos susurraban, otros asentían en silencio. Nadie quería enemistarse con Arek. Zeon, desde la ventana, observaba la escena. Lyra estaba también a lo lejos, mordiéndose el labio con angustia. No deberías provocar a todos, Zeon, dijo en voz baja, aunque sabía que él no la oía. Cuando Arek regresó, sudado y con la respiración pesada, posó su mano en el hombro de su hijo. ¿Ves? Así se resuelven estas cosas, dijo con una media sonrisa. Zeon esbozó una leve risa. Gracias, padre. La próxima, antes de que alguien saque una daga, tú sácalo de la pelea, le guiñó un ojo. No des segundas oportunidades a cobardes. Lyra le dio un leve golpe en el brazo. No le enseñes eso. Arek soltó una carcajada y se fue a lavar el rostro. Zeon subió a su habitación. Se sentó en la cama de madera, con el vendaje en el brazo, observando el brillo tenue del atardecer por la ventana. Ecos de crecimiento. Habían pasado 13 desde que Zeon llegó a aquella aldea apartada del continente de Varel. De un niño más, ahora se había convertido en un joven reconocido entre los aldeanos. Tenía 13 años, pero en ese mundo, la frontera entre niño y adulto se acercaba rápido. A los 15 ya se era considerado hombre hecho y derecho. El pueblo se había acostumbrado a su cabello negro y su carácter reservado, aunque las historias sobre su inteligencia y habilidad se contaban de casa en casa. Los niños que una vez lo despreciaban ahora lo miraban con cierta distancia, y los pocos que aún intentaban desafiarlo, como Bren, rara vez se atrevían a hacerlo de frente. Zeon cazaba junto a su padre desde hacía más de un año. El hombre, curtido por la vida rural, sonreía orgulloso al ver cómo su hijo se movía por el bosque con soltura. «Te estás volviendo rápido, chico», decía mientras caminaban por los senderos de la espesura, con la presa colgando del cinto. Aquel día, Zeon regresó al pueblo al atardecer. El sudor le perlaba la frente y su camisa de lino claro se pegaba a su cuerpo. Luken lo esperaba en la entrada con su sonrisa burlona de siempre. «Ya estás de vuelta, cazador», lo saludó, levantando una manzana. «¿Qué tal? ¿Te peleaste con algún oso?» «Seguro sí», con esa cara de amargado. Zeon sonrió de medio lado. «Solo un jabalí. Nada complicado». «Me da miedo pensar que será complicado para vos», bufó Lut, lanzándole la manzana que Zeon atrapó al vuelo. Mientras caminaban hacia la vieja plaza de piedra, Lyra los vio desde la fuente donde lavaba unos trapos junto a su madre. Tenía 13 años también, su cabello castaño recogido en una trenza y el mismo brillo en los ojos de siempre cuando lo miraba. Zeon le levantó una mano a modo de saludo, sin detenerse, y Lyra sonrió sin poder evitarlo. «Te estás volviendo tonta, Lyra», murmuró su madre, notando su expresión. «No es nada», respondió ella, bajando la mirada, aunque su corazón latía con fuerza. Lyra había seguido visitando la casa de Zeon durante esos años. Aprendía de él, lo ayudaba a copiar runas y a clasificar viejos libros polvorientos que el maestro Arven les prestaba. Eira, por su parte, no había dejado de desafiarlo.
Ahora más alta y ágil, su cabello celeste ondeaba como un relámpago cada vez que corría o luchaba. Se habían vuelto rivales constantes, pero con una tensión casi amistosa, aunque ninguno lo admitiera. Cada tanto, ella aparecía frente a él con un bastón, una daga de madera o simplemente con una mirada retadora. «Algún día te voy a ganar, cuervo». Soltaba. Theon solo sonreía de lado. Bren y su grupo habían crecido también, y aunque seguían en contra de Theon, ya no se atrevían a molestarlo directamente. Los rumores de que Theon cazaba solo y que había derrotado a un jabalí de más de 2 metros se habían extendido, y aunque exagerados, bastaban para mantenerlos a raya. Aquella tarde, cuando la plaza se despejaba y el aire olía a pan recién horneado, Luke, como siempre, se le acercó. «Hey, por cierto, ¿te diste cuenta cómo te mira Lyra?», preguntó con una sonrisa socarrona. Theon, que tallaba una figura de madera con un cuchillo, levantó la vista. «¿Eh? ¿Qué tiene?» «Nada, nada. Seguí así, genio. Capaz te mueres sin enterarte». Theon negó con la cabeza, pero no respondió. Su mente ya estaba ocupada planeando el siguiente viaje al bosque, y recordando los fragmentos de un antiguo libro sobre las bestias del norte que había conseguido leer gracias a Arwen, un amigo de su padre. Esa noche, mientras se lavaba en el arroyo, Theon se quitó la camisa y el reflejo en el agua le devolvió una imagen que no se detenía a mirar muy seguido. Sus hombros estaban más anchos, los brazos marcados y el torso definido. Los años de entrenamiento, caza y trabajo con su padre habían esculpido su cuerpo sin que lo notara demasiado. Se pasó una mano por el cuello y sonrió de medio lado. «Supongo que algo está cambiando», murmuró para sí mismo. El llamado del maná a la mañana en el claro donde daban clases estaba más fresca de lo normal. El maestro Reldan llegó con su bastón de roble en mano y su largo manto de lino. Los niños, ya de 13 años, se acomodaron en círculo sobre la tierra. Theon Boren se sentó como siempre, algo apartado, con su mirada calmada que contrastaba con la actitud inquieta de los demás. Luke, su amigo bromista, le dio un codazo. «¿Viste cómo Ygritte te mira? Seguro hoy te reta otra vez», susurró con una risita. Theon solo soltó un suspiro, sin darle importancia. Delante de ellos, Reldan alzó un pequeño frasco con agua y una hoja seca flotando. «Hoy, niños, hablaremos de lo invisible que mueve todo en este mundo. El maná». Los niños se agitaron. Algunos nunca habían oído hablar de eso. Otros, los pocos que tenían parientes cazadores o aventureros, habían escuchado relatos. Theon alzó la ceja y se emocionó. Esto era lo que faltaba en su mundo, la razón por la cual le era difícil volverse el más fuerte. Reldan continuó. «El maná es una fuerza que recorre el cuerpo, la tierra y el aire. Algunos nacen con él, otros deben forjarlo, y algunos jamás lo logran». Hizo un leve movimiento con la mano, y la hoja en el frasco giró sin que nadie la tocara. «¿Cómo hizo eso?», preguntó Dalrak, el gordo molesto, frunciendo el ceño. Reldan sonrió. «Con mi maná, muchacho. Porque aprendí a sentirlo, a llamarlo y moldearlo». Theon apretó los dientes. Y algo en su pecho ardió. Un deseo profundo de dominar la magia. «Los 4 puntos esenciales del maná», prosiguió Reldan, son: 1. Percepción. Sentir el maná dentro de ti y en el ambiente. 2. Canalización. Concentrarlo en una parte de tu cuerpo. 3. Liberación. Dirigirlo para un efecto. 4. Control. Dominarlo a voluntad. Eira levantó la mano, con su típico tono desafiante. ¿Y los plebeyos pueden hacerlo? ¿O solo los que van a la Academia del Reino? Reldan la miró serio. Cualquiera con determinación puede. Pero el conocimiento, es escaso. Solo en las ciudades y academias está todo registrado. Theon cerró el puño. Cuando la clase terminó y los niños se dispersaron, Luke se acercó sonriendo. ¿Y? Seguro ya estás pensando en cómo dominarlo antes que irá, bromeó. Theon lo miró. Voy a ir a la Academia del Reino. Luke se quedó helado. ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿A la capital? Son semanas de viaje. Y ahí entrenan a nobles. Theon sonrió de lado. Justamente por eso. Eira está bien, yo también iré, no pienso quedarme atrás, pensó. Lyra, escuchando todo esto, sintió temor y se puso triste ya que Theon se iba a ir lejos.
Esa noche en la casa Boren, el ambiente era cálido con el aroma del estofado de Lyra, y las maderas crujiendo bajo el peso de los años. Arek, sentado en su silla de respaldo alto, tallaba un trozo de madera. Lyra tejía junto al fuego. Theon, sin rodeos, se paró frente a ellos. Padre. Madre. Quiero ir a la Academia del Reino. El silencio cayó. Solo el sonido del fuego llenaba la habitación. Arek lo miró con su expresión severa. ¿De dónde sacaste esa idea? Theon se irguió. Hoy el maestro Reldan habló del maná. De técnicas que aquí nadie enseña. Quiero ser más fuerte, y si hay cosas que nadie aquí sabe, las buscaré allá. Lyra dejó caer las manos sobre el regazo. Hijo, allá es otro mundo. Y. Tienes solo 13. Arek suspiró, dejando el cuchillo a un lado. Lo sabía desde que empezaste a pelear con bestias en el bosque y a leer libros de Eron como si fueran cuentos para dormir. Tu madre no quería verlo, pero yo sí. Se puso de pie, caminó hacia su hijo y posó una mano sobre su hombro. Aún no eres adulto. Aquí, a los 15 ya podrías marcharte, pero hasta entonces, quiero que sigas entrenando conmigo. Y cuando llegue el momento, sonrió con orgullo, el mundo te va a conocer. Lyra se levantó, abrazándolo. Prométeme que volverás de una pieza. Theon, sin dudar, la rodeó con un brazo. Lo prometo. Desde la ventana, el anciano Eron los observaba en silencio, una leve sonrisa en los labios. Así nacen los verdaderos guerreros. El despertar del maná. Habían pasado semanas desde aquella conversación con sus padres. Theon no había descansado un solo día. Cada amanecer, antes de que el sol asomara del todo, entrenaba en los riscos del bosque cercano, repitiendo movimientos con su vieja espada de acero templado. Arek le había enseñado a pelear desde niño con esta, pero ahora Theon buscaba algo más. Algo que fuera suyo. En una de esas madrugadas, recordando las palabras de Reldan sobre sentir el maná, se sentó en posición de loto bajo un roble viejo, cerrando los ojos. Respiró hondo. Sintió el viento, el murmullo de las hojas, el latido de su corazón. Y entonces, algo. Como un leve hormigueo recorriéndole la piel, bajando por los brazos, subiendo por el pecho. Una corriente cálida que se acumulaba en el centro de su pecho, pulsando. Theon apretó los dientes. Canalízate, maldita sea. Susurró. Visualizó esa energía moviéndose hacia su brazo derecho, concentrándose en la palma de su mano. La espada descansaba clavada a su lado. Cuando abrió los ojos, vio su mano envuelta en un leve brillo azul. Vibrante. Vivo. Sin pensarlo, tomó la espada. La hoja se tiñó de un tenue resplandor azulado, como un halo. Sintió el peso disminuir. La ligereza. La velocidad. Theon dio un corte al aire, y la espada pareció trazar una estela luminosa, cortando incluso las gotas de rocío suspendidas en el aire. Se movió 1, 2, 3 veces, y cada golpe era más rápido. Una roca a varios metros se quebró con la onda del último tajo. Theon jadeó. Sonrió. Lo había logrado. Lo siento, Eira, te voy a dejar atrás. Murmuró para sí. Luke apareció corriendo entre los arbustos, sin aliento. Theon, viejo bastardo. Te estaba buscando. Theon le dio una mirada de medio lado. ¿Qué querés ahora, Luke? Luke se inclinó, recuperando el aire. Voy a ir con vos. A la academia. Ya hablé con mi viejo, no me pienso quedar en este agujero. Theon se cruzó de brazos, sonriendo. ¿Seguro? Los nobles allá son peores que Dalrak. Luke hizo un gesto burlón. Peor que Dalrak no existe. Además, levantó un dedo, alguien tiene que cuidar tu espalda cuando empieces a romper huesos por ahí. Theon soltó una leve carcajada, la primera en días. Te aviso que el ritmo allá va a ser otro. Luke se acercó, dándole un golpe amistoso en el hombro. Mientras haya comida, mujeres bonitas y alguna pelea de vez en cuando, estoy hecho. Theon negó con la cabeza, pero por dentro se sintió aliviado. No estaría solo. Capítulo. El último duelo. La aldea estaba reunida frente a la vieja escuela de armas. El viento movía suavemente las banderas desgastadas que colgaban de los postes de madera. Hombres, mujeres y niños observaban atentos, sabiendo que aquel día, 2 jóvenes abandonarían el pueblo para buscar su destino.
Reldan, de pie junto a su pupitre improvisado, alzó una mano pidiendo silencio. Hoy despedimos a 2 de nuestros muchachos. Uno con una fuerza de voluntad y bravura que no recuerdo haber visto desde... Hizo una pausa, mirando de reojo a Arek, que sonrió con orgullo, desde su propio padre. Los aldeanos rieron. Theon Boren, te presento ante todos como el mejor de tu generación. Tu disciplina, destreza y tenacidad han superado incluso a los jóvenes de las aldeas vecinas. Theon se acercó al frente, sin sonreír, con su expresión seria y sus cabellos negros algo revueltos por el viento. Su cuerpo, más alto y marcado de lo que cualquiera recordaba, sobresalía entre los demás. Luke lo abucheó desde el fondo. Que alguien le afloje la cara a ese amargado. Theon rodó los ojos, pero su mano se alzó para recibir la insignia de cuero curtido que Reldan le entregó. Un símbolo de su graduación. El profesor se acercó, susurrándole. Tu camino recién empieza, Boren. No bajes la guardia. Todos aplaudieron. Cuando terminó su padre le hizo una seña con la cabeza. Theon asintió. Theon dio un paso al frente. Acepto. Lyra, desde un costado, apretó el manto entre sus manos, nerviosa. Arek, no lo lastimes. El atardecer bañaba el bosque en tonos anaranjados. Las hojas crujían bajo las botas de Theon y Arek mientras caminaban en silencio por el viejo sendero que serpenteaba entre los árboles. Habían dejado la aldea atrás, sin aviso. Arek lo había llamado con una seña de cabeza y Theon lo siguió. No hizo falta preguntar. Cuando llegaron a un claro rodeado de robles antiguos, el padre se detuvo. Acá. Theon miró alrededor. Nadie. Solo ellos 2. El cielo comenzaba a teñirse de púrpura y el viento soplaba con olor a tierra húmeda. Arek desenvainó su espada, esa hoja ancha que parecía demasiado pesada para cualquiera, excepto para él. Antes de que te vayas, necesito saber si lo que tenés en la sangre es mío de verdad. Theon sonrió apenas, ese gesto leve que rara vez mostraba. ¿Siempre dudaste, No, gruñó Arek, sacudiendo la cabeza. Solo quiero que lo demuestres. Porque allá afuera, los que no puedan hacerlo, mueren rápido. Y no voy a dejar que mi hijo se convierta en cadáver antes de hacerse un nombre. Theon desenvainó su espada larga. El filo reflejó los últimos rayos de luz. Entonces no te contengas. Ambos se tensaron. El silencio se hizo espeso, como antes de una tormenta. Y Arek se lanzó. Un tajo brutal bajó hacia el cuello de Theon, que esquivó con un giro, la hoja rozó su mejilla, y contraatacó con una estocada rápida al costado de su padre. Arek detuvo el golpe con el guardamano y lo empujó hacia atrás. Los dos se separaron, midiendo distancia. Bien, carajo. Te enseñé eso cuando tenías 8. Veo que no lo olvidaste. Theon no contestó. Solo avanzó. Los golpes se cruzaron, rápidos y pesados. Espada contra espada. El sonido del acero quebrando el viento llenaba el plano. Los troncos cercanos se astillaban por las ondas de impacto. Theon atacó bajo. Arek saltó hacia atrás. Theon usó el impulso y giró, golpeando de revés. Arek detuvo el tajo, pero Theon lo sorprendió con una patada en el pecho. Arek cayó de espaldas, riendo mientras se ponía de pie. Mocoso de mierda, ya te estás moviendo como un maldito depredador. Theon jadeaba, sudoroso, con los ojos encendidos. Me enseñaste a no perder. Y entonces canalizó maná en su cuerpo. Sus músculos se tensaron. Sus piernas se afirmaron en el suelo. Sus movimientos se volvieron borrosos. En un parpadeo, Theon ya estaba a su costado, lanzando una serie de cortes veloces que Arek apenas logró bloquear. El padre sonrió como un salvaje. Eso, carajo. Eso es lo que quiero. Chocaron una vez más. Las hojas volaron. El suelo se resquebrajó. Theon dejó de pelear limpio. Comenzó a usar maniobras extrañas, fintas, barridas rápidas, cambios de ritmo brutales. Arek reconocía algunas, otras no. Lo obligaban a reaccionar como en los viejos campos de batalla. Un corte rasgó el brazo de Arek. Otra estocada raspó su costado. Theon jadeaba. Pero no se detenía. Un tajo más. Arek giró. Una patada de Theon. Arek cayó de rodillas, riendo. Lo sabía que eras mejor que yo. Theon apuntó la espada a su garganta. Ambos se quedaron quietos.
Solo se escuchaban sus respiraciones agitadas. Y entonces Arek soltó una carcajada ronca. Guarda esa maldita hoja antes que me tiente a arrancarte los dientes. Zeon bajó la espada. Ambos se sentaron en el suelo cubierto de hojas secas, jadeando como bestias. Pasaron unos minutos en silencio, mirando el cielo oscurecerse. Arek fue el primero en hablar. ¿Tenés idea de lo que te espera allá? Zeon lo miró de reojo. Solo sé que quiero volver más fuerte. Más rápido. Mejor. Quiero dominar lo que hay en ese mundo. Arek sonrió de lado. Vas a sangrar. Te van a odiar. Te van a envidiar. Y más de una vez vas a querer arrancar cabezas. Zeon asintió. Lo sé. Se pusieron de pie. Mientras caminaban de vuelta al pueblo, Arek lo miró de costado. Algún día, vas a tener que elegir entre proteger lo que amas o seguir volviéndote más fuerte. Y no existe una respuesta correcta para eso. Zeon lo pensó un momento. Entonces no voy a elegir. Voy a tomarlo todo. Arek soltó una carcajada. Sos hijo mío, maldito. El resto del camino lo hicieron en silencio. Solo se escuchaba el sonido de sus pasos sobre la tierra, los grillos y el viento entre los árboles. Padre e hijo. Guerrero y guerrero. Boren y Boren. Y cuando las luces de la aldea asomaron entre las ramas, Arek le dio una palmada en el hombro. Anda a cenar. Mañana empieza tu viaje. Zeon asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Rumbo al reino. La aldea aún dormía cuando Zeon terminó de preparar su mochila. Dentro, solo lo necesario. Una muda extra de ropa, una cantimplora de metal, su vieja daga, la primera que le había dado su padre, y un par de panes envueltos en tela. El cielo estaba despejándose y el amanecer apenas comenzaba a teñir las nubes de un azul grisáceo. Afuera, en la entrada de la aldea, una carroza lo esperaba. No era una común. Era un carruaje cerrado, de madera sólida y ruedas reforzadas, tirado por dos lagartos gigantes de escamas negras y ojos dorados. Los animales exhalaban vapor por las fosas nasales, y sus garras golpeaban la tierra con un sonido hueco. El cochero era un hombre de rostro curtido, que no dijo palabra cuando Zeon se acercó. Luke estaba allí, con su típica sonrisa torcida, y Lyra también. Arek se mantenía de brazos cruzados, y Lyra miraba a su hijo con esos ojos verdes que tantas veces lo habían cuidado en silencio. Zeon ajustó la correa de su mochila, sin decir nada. Bueno, idiota, dijo Luke, golpeándolo en el hombro. Espero que no te mueras en el camino, porque si no me vas a dejar sin alguien con quien burlarme. Zeon soltó una risa leve y le devolvió el golpe, aunque con menos fuerza que de costumbre. No te emociones tanto, Luke. Voy a volver a patearte el trasero. Luke sonrió. Eso quiero ver. Entonces, sin aviso, Lyra se adelantó. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Se plantó frente a Zeon, sin decir palabra, y antes de que pudiera preguntar qué pasaba, se estiró de puntas y lo besó. Un beso rápido, torpe, pero sincero. Zeon quedó rígido, completamente sorprendido, sin saber cómo reaccionar. Cuando Lyra se separó, tenía las mejillas coloradas y la mirada clavada en el suelo. Para que no te olvides de que hay alguien acá, esperándote. Murmuró, casi sin voz. Zeon la miró, su rostro inexpresivo por un momento, hasta que una leve sonrisa se le escapó. Lyra, pero ella ya se había dado vuelta, corriendo entre las casas, sin mirar atrás. Luke soltó una carcajada. Te lo merecías, cabeza de piedra. Y sin darte cuenta. Zeon buzó, subiendo a la carroza. Cuando estuvo arriba, su padre se acercó. Arek le tendió su propia espada. No la vieja que había usado en la pelea, sino una hoja más ligera, con el mango envuelto en cuero azul y el símbolo Boren grabado en la guarda. Es tuya ahora. Zeon la tomó, sin poder evitar apretar los labios. Lyra se acercó y le sujetó el rostro con ambas manos. Sos mi hijo. No importa el mundo, ni el nombre. No lo olvides. Zeon asintió, y por un instante, en su pecho, otra imagen cruzó su mente. La otra mujer. La de su mundo anterior. Su verdadera madre. La recordaba vagamente. Su sonrisa cansada, sus manos tibias. Se preguntó si estaría viva. Si habría notado su ausencia. Si lloraría por él en las noches. Apretó los dientes. Una parte de él quería volver.
Otra, ya no pertenecía allí. Estará bien. Susurró para sí, mirando al horizonte. Los lagartos bufaron impacientes. El cochero lo miró. Listo, muchacho. Es hora. Zeon bajó la mirada una última vez hacia su madre, su padre y su amigo. Se llevó 2 dedos a la frente, en señal de respeto, como Areg le había enseñado. Nos vemos. Y la carroza partió. Las ruedas crujieron sobre el camino de tierra. El pueblo quedó atrás. Los árboles comenzaron a cerrar el paso y el cielo se abrió sobre ellos. Zeon se apoyó en la ventanilla de la carroza, viendo cómo el bosque se deslizaba. El beso de Lyra seguía en su mente. El rostro de su madre, también. Se prometió volver. Se prometió hacerse más fuerte. Se prometió encontrar su lugar en ese mundo, y destruir a quien intentara arrebatárselo. El viento soplaba, arrastrando hojas y viejas promesas. Y en el horizonte, la silueta lejana del reino comenzaba a tomar forma. Fin del primer episodio. Muy bien, si has llegado hasta acá significa que has escuchado todo el vídeo y para mí es un honor muy grande. Así que deja tu like XD. Esta historia calculo que tendrá más o menos 10 episodios, pero variando su duración, aunque dependerá de su apoyo y amor de ustedes, a esta obra. Me costó bastante hacerla ya que requiere mucha imaginación y creación. Así que también añadiéndole que es mi primer fanfic, me gustó mucho hacer esta creación. Así que bueno, nos despedimos, recuerden suscribirse y comentar qué les pareció.